La voz que recuerda. Siempre pensé que los archivos eran un repositorio de muertos. Carpetas, cajas, cintas, recuerdos en pausa, esperando a que alguien los mirara. Cuando me ofrecieron el turno nocturno en el archivo municipal no lo tomé por vocación, necesitaba dinero, un lugar donde trabajar en paz para terminar mi tesis. No imaginé que el silencio del depósito fuera algo que pudiera responder. La primera noche me entregaron una caja sin etiqueta. Expediente 77, dijo Marta, la encargada, como si eso bastara para exonerarla. Estaba cansada y distraída, no me hizo preguntas. La caja olía a papel viejo y a algo más, almíbar quemado, tal vez, o a la gasolina de una estufa que se había apagado hace mucho. Dentro había un cuaderno con la portada gastada, un sobre sin abrir y una cinta de cassette sin carátula. Alguien había escrito en la cinta, a mano pequeña y apretada, no hardware. La curiosidad era profesional. Encendí el viejo reproductor que usábamos para digitalizar archivos, una máquina que jadeaba como un animal que llevaba siglos despierto, y puse la cinta. El primer fragmento fue una conversación banal, como muchas de las que había en otros registros, una voz de mujer, quedita, leyendo algo en voz alta, luego silencio, luego un murmullo que más parecía un gesto que una palabra. Interrumpí, pensé que la cinta estaba dañada. No destruí la cinta. La curioseé. Volumen bajito. Empecé a transcribir, palabra por palabra, para guardar una copia digital. La voz decía cosas sencillas, listas de compras, nombres de animales, una dirección que no correspondía a nada en la ciudad actual. Y después, sin transición, la voz dijo mi nombre. No el mío técnico, no ni mi apellido, sino el nombre que no uso desde niño, el nombre que mi madre me llamaba cuando quería llamarme a su lado en la cocina. Me congelé. Apagué el reproductor. Me repito eso en mi memoria como si fuera un gesto racional, apagué el reproductor. Pero escuché la cinta de nuevo al día siguiente. No porque quisiera enfrentar algo, sino porque necesitaba prueba. Los archivos existen para eso, pruebas. Puse la cinta una vez más y esta vez presté atención a la respiración detrás de las palabras, a la forma en que la voz guardaba pausas como si fueran dientes. La voz recitó el nombre de la calle donde vivía la abuela que ya no existe, la marca de las botas que mi padre usaba cuando trabajaba en la fábrica. Detalles minúsculos que nadie había incluido en ningún expediente, no en palabras escritas, y que yo no había contado a nadie. Pensé en el efecto de sugestión. El cerebro es avaro, completa lo que falta. Pero también pensé en mi tesis, aunque lo negase, era la excusa perfecta para quedarme, había que catalogar todo, subir archivos al servidor, poner etiquetas. Cuando trabajas con sonido viejo, la decencia profesional exige que intentes reconstruir. Así que transcribí. Para cada línea que me parecía familiar anotaba la fecha y la numeración. Antes de acabar la hoja, la cinta pareció contenerse en sí misma, silencio largo, como si alguien detuviera la respiración. Esa misma noche desperté con la sensación de que alguien me observaba desde el borde de la cama. No hay nada peor que despertar y no saber si lo que te observó fue un sueño. Me froté los ojos y recordé la cinta. Los dientes de mi conciencia me mostraron imágenes de archivos abiertos, de nombres. Apagué la lámpara y cerré los ojos y oí, en la oscuridad, una voz que no era la de la cinta, era como la idea de una voz. Dijo, con esa misma cadencia de pausas afiladas, ¿recuerdas? A la mañana siguiente mis notas habían cambiado. No me refiero a que las palabras aparecieran escritas, me refiero a que yo ya no las recordaba de la misma manera. Había frases en las que juraría no haber pensado. El archivo no estaba infectado por errores mecánicos, estaba reescribiéndome desde dentro. Lo siguiente que hice, con la racionalidad desesperada de quien cree que una explicación científica será un anestésico, fue buscar otros expedientes relacionados. En la sala de consulta encontré fichas, personas desaparecidas, camas vacías en asilos, cartas sin remitente. Había un patrón que no coincidía con la estadística. Antes de la desaparición, los informes registraban un aumento de consultas sobre recuerdos perdidos. Se anotaban frases como confesó que su infancia no le pertenecía o se obsesionó con la voz que le recordaba. Los casos venían de diferentes barrios, de distintas edades y profesiones. Me miré las manos, temblaban. Llegó el momento en el que dejé de creer que esto tenía que ver solo con la cinta. Una noche, trabajando hasta tarde, me quedé dormido sobre la mesa. Soñé que alguien me pedía que nombrara un hecho, dime la primera vez que te caíste. Yo podía ver la caída y la luz del pasillo. Cuando me desperté estaba sudando, y la libreta frente a mí tenía la nota, se cayó en casa de la tía, 7 años. No había escrito eso. No sé si grité o solo solté un ruido. Miré por el depósito, nadie. El silencio respondió como siempre, con más silencio,
pero distinto, como si hubiera escuchado mis pensamientos y hubiera decidido imitarlos. Empecé a llegar tarde al archivo. La cabeza me dolía. Me preguntaba si había estado siempre tan sola, o si mi soledad se había ampliado para atender a otra presencia. Intenté contárselo a alguien, mi amiga Lucía, que siempre había sido buena para decir verdades bruscas, pero cuando le dije hay una voz que recuerda, su risa fue una defensa: te estás quemando con trabajo, Eric. Le envié el audio. Ella lo escuchó en el metro. Me llamó al rato, su tono se volvió seco, con cuidado. ¿Te acuerdas de la canción que mi madre cantaba? La de la lavadora. Me respondió casi sin comprender que estaba respondiendo a algo que no se me parecía. Al día siguiente Lucía no contestó mis mensajes durante horas. Cuando lo hizo, su texto era un único emoji. Luego otro mensaje: no puedo acordarme por qué te conocí. No la volví a ver por 3 semanas, después me dijo que había tenido una semana horrible, que perdió una nota importante. No le cuestioné la pérdida, las personas pierden cosas. Mi investigación privada tuvo un descubrimiento que me heló: un nombre, repetido en varias fichas, como si fuera una firma borrosa al pie de diferentes tragedias. No era el nombre de una persona, ni de un director de hospital. Era un término antiguo, el que recuerda. En unas actas de un manicomio clausurado a finales de los 70, leí notas sobre un paciente al que finalmente asignaron un apodo porque insistía en que la ciudad le hablaba. Lo pasaron por terapias que preferían el silencio. Los registros médicos, con su letra institucional, decían: se recomienda aislamiento sonoro. No permitir narraciones. Los relatos hacen que el paciente recobre nombres. Esto provoca contagio. Bajo la rúbrica, la nota final: archivado. No atención telefónica. Contagio. La palabra me mordió. Lo que yo creía una voz podría ser un patrón que se transfería como una enfermedad de atención. Las viejas instituciones, con su paternalismo feroz, habían aprendido que lo que uno nombra se vuelve real. Si hay algo que le pertenece a la memoria lo reclama. Si alguien escucha demasiado y acepta los nombres, incorpora el peso de esos recuerdos. Y cuando la memoria no puede contenerlos, cuando la materia humana se relega a un agujero demasiado pequeño, esa memoria busca hospedaje donde quiera que huyan las palabras, en otras memorias. La idea me siguió a todas partes y se instaló como una segunda mente. Empecé a probar. Puse la cinta en la bañera, cerré la puerta y la dejé sonar a volumen tan bajo que las palabras eran un roce. Miré mi reflejo y le dije, en voz alta, que no respondería. Le prometí que no le daría mi nombre ni mis recuerdos. Durante 1 minuto me mantuve firme. Luego la voz dijo algo que no estaba en la cinta: la casa de la tía. Bajo la cama. Mis sienes dolieron. Corrí a buscar una caja en la que guardábamos cosas de la infancia. Bajo la tapa había 2 llaves y una fotografía que no recordaba: mi madre y yo, a la entrada de una puerta que ya no existe. La fotografía estaba ahí, como si alguien hubiera decidido que yo debía recordar. A partir de ese momento el archivo dejó de ser un trabajo. Era una fuente de imágenes que la voz recogía con manos propias. Las primeras noches, al escuchar la cinta, pensé que era yo quien cedía. Después comprendí que no era ni yo ni la cinta, sino algo que usaba ambos. La voz aprendía y luego ofrecía, y cada oferta venía con la culpa de recuperar algo inexistente. La voz decía que podía devolver memorias perdidas. Un archivo con promesas. Una mañana, mientras hacía la última ronda, vi a Marta en el pasillo con la cara lavada de sueño. Me miró sin reconocerme. Me llamó por un nombre que no era el mío, y yo sentí que alguien había borrado la carpeta que era yo. Después lloró y me pidió perdón por no recordar por qué me había saludado. Me dijo que había soñado con una mujer que le pedía que repitiera los nombres de todas las cosas que había olvidado. Al principio pensé en empatía, luego pensé que era contagio. Va llegando el punto en el que parece que la historia tiene que caber en 2 sentidos: el de la persecución sobrenatural o el de la enfermedad mental. Yo no sabía en qué casilla ponerme. Me arriesgué con un experimento más peligroso: escaneé la cinta y la subí a una carpeta en la nube con acceso restringido. Hice una copia y la cifré con una contraseña larga. Por la noche, cuando vine a trabajar, el archivo estaba abierto en mi computadora y el cursor iba y venía, como si alguien más lo hubiera usado. En la pantalla, el programa mostraba una anotación nueva: si lo escuchas, te recuerda cómo morir. No recuerdo haber escrito eso. Sentí una presión fría sobre el pecho. Fue la misma sensación que tuve cuando, de niño, me anunciaron que mi padre no volvería a casa de la fábrica. Busqué cámaras de seguridad en el depósito, no había ninguna en la habitación donde dejábamos los casetes. La sala estaba cubierta por el mismo silencio que nos protegía. O eso creíamos.
La cosa curiosa de las voces es que mienten con paciencia. Te ponen delante lo que quieres y lo disfrazan de regalo. La voz prometía memoria a cambio de atención. Yo, que había perdido a alguien, que me avergonzaba de los huecos en mi historia, tuve una noche en la que la promesa se volvió contra mí. La voz empezó a decir exactamente cómo murió alguien que quería recordar. No diré quién, esto no es un ritual para despertar penas. Baste decir que me ofreció un espectáculo de detalles para que yo, por vanidad o por necesidad, confirmara que era verdad. No lo hice. Aparté la vista y golpeé la mesa con el puño hasta que mi mano estuvo caliente. Fue entonces cuando actué como una persona desesperada, quemé las copias. No todas, esas eran redundantes, pero sí el casete original. Lo llevé al patio de la azotea y lo arrojé en un pequeño fuego hecho con los papeles más frágiles que había en mi escritorio, facturas viejas, una carta de amor que no era mía, notas de clase sin sentido. Vi las llamas lamer la cinta. Pensé que el acto de destruir el objeto físico podría romper el lazo, una superstición antigua, pero con la ventaja de ser una acción. Cuando la cinta ardió, la voz habló una última vez en el sonido del papel que se consumía, te pertenecía. Sentí la palabra atravesarme como una linterna que te ilumina desde dentro. Y ocurrió algo extraño, el aire perdió peso. No supe si era alivio o algo más próximo al vértigo. Volví al depósito con la ropa oliente a quemado y me senté en la silla. Durante horas no pasó nada. Pensé que la habían vencido. Dormí poco, con la tranquilidad inestable de quien se cree libre. Al día siguiente, sin embargo, el mundo había cambiado sus coordenadas mínimas. No fue la voz la que desapareció, fue parte de mí. Caminé por la calle y en lugar de la persona que fui veía a alguien con bolsillos vacíos donde guardo recuerdos. Podía enumerar fechas, ubicación, pero no sentía la calidez de las tardes con mi hermana menor que ya no está. No era un olvido total, sino un borroneo esencial, había pagado algo por el silencio. Mi memoria me había sido arrancada como un ladrón que no quiere sangre, sino espacio. Respiré hondo, aquello era el costo de habérselo vendido. Tuve la sensación nítida de que la voz esperaba. Pasaron días y la ciudad siguió igual. El archivo se limpió hasta dejarlo en blanco de historias recientes. Los expedientes que yo creía importantes estaban reducidos a hojas con sellos, incinerado, 3 de septiembre de 1981. Nadie me preguntó nada. Me acostumbré a la pérdida como al frío, algo que convivía con mis huesos. Empecé a escribir sobre ello, no para recuperar la memoria que ya no poseía, sino para crear una base que no fuera susceptible a la voz. Hice una lista de cosas que debía recordar y la escondí en una caja con llave en otra ciudad, lejos de mis noches. Le pedí a Lucía que, si alguna vez necesitaba, leyera esa lista y me devolviera los nombres. Le dije que era una broma, que era una apuesta de memoria. Ella aceptó y no me preguntó por qué. Las semanas siguientes, el archivo municipal anunció una limpieza general, quemas controladas, destrucción de materiales caducos. Todo lo que había ardido antes se convirtió en parte de un plan burocrático. Nadie me acusó. Nadie supo. Lo curioso es que la ciudad, que es una red densa de olvidos, encontraba maneras de recomponer su propia memoria. La voz no desapareció del todo. Lo que hice fue darle menos alimento. Al vigilarnos tanto con nombres, la voz necesitaba espectáculos privados, testigos que la atestiguaran. Yo había sido uno de esos testigos. Cuando dejé de testimoniarle, perdió su fuerza en mi casa. El cierre tuvo un coste que aún me acompaña. Me desperté una mañana sin recordar el rostro de mi hermana. La imagen estaba allí en el borde del pensamiento, pero cuando traté de traerla a foco la fotografía se volvió borrosa. Me desesperé, lloré, busqué en viejas cajas, hablé con los vecinos, y hallé fragmentos, una canción, un juguete, una frase suelta que me devolvía destellos. Aprendí a aceptar la pérdida como un acto de contrición que yo había elegido. La ciudad, por su parte, dejó de tener episodios parecidos en los años siguientes, o al menos así lo registraban los informes que yo ayudé a cerrar. Las desapariciones siguieron, claro, la vida no se detiene porque alguien borre una cinta. Pero el patrón de gente que decía haber sido recordada por una voz persistió con menos intensidad. Me consolé pensando que quizás aquello que se alimenta de ser nombrado tenía menos oportunidad si los archivos fueran tratados con menos curiosidad voraz. Con el tiempo dejé el archivo. Me ofrecieron otro trabajo en el área universitaria y acepté. Antes de irme, pedí a Marta que quemara para siempre la caja donde había estado la cinta y que hiciera un acta, material destruido por seguridad. Le pagué el corte. Luego fui a la azotea y vacié la última de las cenizas en una bolsa que tiré en el contenedor más lejano que encontré. Hice todo como si una exorcización se hiciera con burocracia, sellos, firmas, testigos.
El precio fue la memoria. Me mido en la pérdida por la distancia que ahora hay entre mis manos y la infancia de mi hermana, por los nombres que ya no traigo sin esfuerzo. Pero, y esto es algo que también tengo que decir, el silencio cambió su modo de respuesta. Donde antes había una voz que prometía memoria a cambio de atención, ahora hay un vacío que exige menos, una tranquilidad normal, gris y cotidiana. A cambio de mi recuerdo, la ciudad recuperó un poco de su capacidad para no hablar demasiado. Es una transacción que hago sola, en la noche, cuando paso por la calle donde vivía la tía y miro la puerta que ya no existe. A veces, cuando pienso que todo terminó, me sorprendo escuchando una frase que no alcanzo a completar. Es breve, casi una preposición, algo que se pierde con rapidez. Me quedo inmóvil, esperando que se desarrolle, pero no pasa de un sonido, como si alguien quisiera decir recuerdo y no lo lograra. Respiro, cierro la ventana. La calma regresa. Hace poco, Lucía me devolvió la lista que le dejé. Me miró con una mezcla de pena y extraña ternura. Algunas cosas te pertenecen aunque no las recuerdes, me dijo. Me dio la carta que había escrito años antes, una carta que yo mismo había dejado para no olvidar, y en su interior había una sola frase: si devolví lo que pedí, juro que fue para salvarnos a ambos. Firmada con mi letra, de trazo firme. La voz ya no me llama. Yo, en cambio, a veces la echo de menos. Es una sensación perversa, anhelo por lo que me dañó. Pero me repito lo que aprendí en mi entrenamiento precario con la memoria: recordar no es gratis. Cada nombre que preservas puede convertirse en una casa para algo que te habite sin permiso. Hay cosas que pertenecen a la ciudad más que a nosotros, hay voces que mejor no alimentar. En la última noche que pasé en el depósito, antes de entregar las llaves, coloqué en la caja una nota con tinta negra, bien visible: expediente 77, destruido. No recrear. La sellé con cinta e hice el acto ceremonial de romper la etiqueta con la uña, como si ese gesto bastara para cortar la costura donde se cosen los recuerdos. Caminé hasta la salida con la sensación de que algo me seguía por el pasillo. No era una voz. Era un eco que ya no encontraba dónde asentarse. Afuera, la ciudad hacía su ruido habitual: coches, cámaras, un bar que abría mucho antes de lo que se puede considerar decente. Respiré el aire frío y sentí que era la primera vez en mucho que podía distinguir entre mi respiración y la de la ciudad. Hoy, si cierro los ojos con fuerza, puedo nombrar mi infancia en listados. Puedo recitar fechas y direcciones como si fueran fórmulas. Pero si intento recuperar el calor de una tarde concreta, el tacto de la mano de mi hermana, hay un espacio en blanco donde la memoria debería encajar. Ese hueco me pertenece ahora. Es el precio que pagué por apagar algo que me hablaba. Es también, pienso, una forma de cuidado, dejar que lo que no es mío se vaya. No digo que la voz esté muerta, no sé si las voces mueren, pero sé que ha perdido su costumbre conmigo. A veces me pregunto si hice lo correcto. Mi respuesta, cuando la encuentro, viene en términos sencillos: dormí. No con el mismo miedo de antes. Puedo levantarme de noche y no sentir que alguien me mira desde el borde de la cama. Puedo tomar la taza sin que me nombren en la cocina. Es un pequeño milagro, hecho de contraseñas olvidadas y cajas incineradas. Tal vez todo esto suene a derrota. Lo fue y no lo fue. Le gané el silencio entregando memoria, la ciudad ganó respirar sin que le preguntaran por su pasado en voz alta. Yo perdí recuerdos que no puedo recuperar sin abrir una grieta. Vivo con eso y a veces, tarde, cuando la luz urbana pinta la calle, desearía poder llamarla una última vez para pedir la cara de mi hermana, para decirle que la escuché, que la recordé. Pero sé que hacerlo sería ofrecerle otra casa y no puedo volver a regalarle vidas. Me alejé de la ciudad por un tiempo. Cuando volví, pasé frente al archivo municipal sin detenerme. La puerta estaba cerrada y en la pared un cartel decía: migración de archivos, nuevo sistema. Sonreí sin ganas. A los registros les gusta reordenarse. A la gente, también. Pero hay cajas que nadie abre de nuevo. Y hay cintas que se destruyen en silencio. Hace meses soñé con la voz otra vez. Esta vez no me ofrecía nada. Dijo, despacio, como quien entrega un último recado: algunas cosas, si se nombran sin permiso, recuerdan y exigen. Me desperté calmo. Había aprendido la lección: el nombre no es inocente, y la atención es una hoguera. Si la alimentas, algo viene a vivir allí. Si la apagas, a veces lo que te piden a cambio es más de lo que estás dispuesto a pagar. Cierro esta historia con una cosa cierta: la memoria es un territorio compartido. Existen criaturas, reales o no, que se alimentan de lo que recordamos. A veces salvar a la gente implica que alguien olvide. No lo llamo victoria. No lo llamaré nunca así.
Lo llamo sobrevivir a lo que quiere vivir a costa de nosotros. Y si alguna noche escuchas una voz que te promete devolver lo que perdiste, no la oigas hasta que sepas exactamente quién estás dispuesto a perder.